La finalidad de la interpretación de la ley estriba en descubrir el pensamiento del legislador. Es por ello que para interpretar los textos legales habrá que remontarse al momento en que fueron formulados, en vez de tomar en cuenta las circunstancias existentes en el de la aplicación. Interpretar la ley equivale simplemente a investigar el contenido de la voluntad legislativa con el auxilio de la fórmula que la expresa. Es por ello que resulta claro que el intérprete debe primordialmente atender a la fórmula de que el legislador sea válido, ya que como todo lenguaje humano, el verbo de la ley es solo un instrumento, cuyo fin estriba en expresar algo. A menudo resulta necesario, para descubrir la voluntad del legislador, tomar en cuenta los elementos que aclaran el sentido y alcance de su fórmula jurídica. Estos elementos son muy diversos. En primer lugar, conviene examinar la finalidad que persigue el legislador, es decir, las circunstancias sociales, económicas, técnicas, religiosas o cualquier otro tipo para las cuales la ley fue elaborada, así como los problemas que su autor pretendió resolver. De esta forma, el fin propio de la ley es conocido como ratio legis, que sin revelar por sí mismo y exclusivamente los medios empleados por el legislador para realizarlo, permite por lo menos comprenderlos mejor y desenvolver los detalles. También debe estudiarse el medio social en que la ley se originó, la ocasión en que fue formulada. A ello se le conoce como occasio legis, las concepciones dominantes en el espíritu de sus redactores y las influencias, más o menos directas y profundas, de las legislaciones extranjeras. El intérprete debe tomar, asimismo, en cuenta los principios y concepciones jurídicas que el legislador tuvo presentes, no por lo que de verdad objetiva encierren, sino por la influencia que hayan podido ejercer sobre el autor de la ley. De esta forma, la aplicación analógica de la ley constituye uno de los medios más eficaces de integración de los textos jurídicos. Esta aplicación puede basarse en una consideración de índole legislativa o ratio legis, derivada de las ideas de justicia o de utilidad social, o en elementos técnicos, ratio juris, a la luz de un concepto puramente jurídico. La analogía infiere una solución para una cierta situación de hecho, de una semejanza fundamental entre tal situación y aquella otra que la ley ha reglamentado. La aplicación analógica no debe ser vista como una forma de interpretación de la ley, porque está destinada a colmar las lagunas que ésta presenta. Todos tenemos una idea de justicia que debe servir al intérprete como criterio general de orientación, mas no puede ser por sí misma una solución de los casos concretos. Es importante mencionar que el juez no aplica directa e inmediatamente la idea de lo justo tomada en sí misma, ya que solo hace una adaptación de esta que forzosamente deforma su pureza. En otros términos, siendo lo justo un fin por alcanzar, la misión del intérprete se reduce a descubrir en las condiciones dadas los medios de realización más idóneos. Después de buscar una inspiración en la idea de la justicia, el juez debe tomar en cuenta, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada cuestión concreta, los principios que en forma más o menos directa
se encuentren subordinados a aquella idea, como por ejemplo, el que reconoce a todo ser humano el derecho absoluto de conducirse y desarrollar sus facultades naturales en vista de su fin, con la condición de que respete el derecho igual de los demás, o el de la preponderancia de los intereses comunes sobre los puramente privados, o el de igualdad de entre hombres y mujeres. Todos estos principios son permanentes e inmutables y tienen un valor objetivo. De ahí nace la equidad, que es una rama separada del gran árbol de la justicia y tiene dos aspectos distintos. Cuando se habla de ella, se alude algunas veces a una especie de instinto que, sin apelar a la razón razonadora, conduce a la solución mejor y más conforme con el fin de toda organización jurídica. En algunas otras ocasiones, por equidad se entiende la adaptación de la idea de justicia a ciertos hechos, en vista de las circunstancias que en ellos concurren. En su primera forma, el sentimiento de equidad es uno de los datos de la conciencia jurídica y como tal, puede servir de guía al intérprete del mismo modo que la noción de justicia, y en su segundo aspecto, es decir, como equidad individual, no debe determinar la actitud del juez, sino en aquellos casos en que la ley así lo autorice, o cuando a falta de fuentes formales, la naturaleza de las cosas lo reclame. Todas estas ideas nos arriban a la siguiente conclusión: el juez no solamente está llamado a descubrir el derecho, también a crearlo, y en esta labor creadora, su última finalidad debe ser la realización de la justicia. De esta forma, cuando una persona hace valer determinada pretensión jurídica, habrá que examinar si esa pretensión tiene o no su apoyo en la ley. Ello porque si de los preceptos legales no se concede al sujeto la facultad de exigir algo, quiere decir que su pretensión deberá ser rechazada, y la solución estará basada en la ley, de acuerdo con el principio de que todo aquello que no está prohibido se encuentra permitido. ¿Sabes qué son las lagunas legales? Estas existen cuando el legislador ha omitido reglamentar algo que era indispensable para hacer posible la aplicación de un precepto. Las lagunas no tienen una realidad jurídica. Esto significa que la ley autoriza al juez para apartarse de ella cuando estime que no es justo o conveniente aplicar el principio de que todo lo que no está prohibido se encuentra permitido. El juez queda de este modo convertido en un legislador delegado, lo que tiene indudablemente el inconveniente de que puede resolver en un sentido distinto de aquel por el que el legislador habría optado, de conocer el caso especial. Las relaciones que pueden existir entre las resoluciones judiciales y la ley son de tres clases. Las primeras son resoluciones basadas en la ley. Las segundas, resoluciones en ausencia de la ley. Y las terceras, resoluciones en contra de la ley. La misión de los jueces y tribunales consiste en la aplicación del derecho objetivo a casos singulares. Como el fin próximo del derecho es el orden, y el mejor modo de asegurar este
consiste en dar a los preceptos jurídicos la claridad, fijeza y permanencia de las leyes escritas. Estas leyes deben ser fielmente respetadas por los tribunales. A la idea de orden se encuentra íntimamente enlazado el principio de la publicidad del derecho. En la medida de lo posible, el derecho debe ser conocido por todo el mundo, y el mejor modo de darlo a conocer es escribirlo. El derecho también debe ser igual para todas las personas. Ello porque el derecho se formula por medio de preceptos escritos que todo el mundo puede conocer y que a todas las personas se aplican sin distinción alguna. Otro postulado del derecho es la unidad. El derecho consuetudinario o basado en las costumbres tiende a cambiar en cada región. La existencia de leyes generales a las que el juez se halla sujeto favorece, en cambio, la unidad del ordenamiento jurídico. La exigencia de unidad es otra de las razones que justifican el sometimiento del juez a las leyes debidamente promulgadas por el Poder Legislativo. Y también el respeto a la ley por parte de los jueces es, por último, la mejor garantía de la libertad verdadera. El ciudadano no debe quedar expuesto al capricho y la arbitrariedad, sino sometido a una justicia firme que se administre de acuerdo con principios oficialmente establecidos y claramente identificables. Ello no podría lograrse si se concede al juez la facultad de apartarse de la ley cuando ésta prevé el caso sometido a su conocimiento y decisión. En ese orden, cuando existe una ley aplicable a un caso concreto, los jueces y tribunales deben sujetarse a ella. Debe entenderse que los textos legales constituyen la expresión oficial del derecho. De esta forma, interpretar las leyes es buscar el derecho aplicable a los casos concretos a través de una fórmula oficial. Todo precepto jurídico tiene un sentido, o lo que es igual, expresa una norma. Pero si la fórmula de la ley es obscura o equívoca, el sentido resulta en realidad una incógnita que es necesario despejar. Y los jueces no son infalibles. Puede ocurrir que consagren en sus sentencias, como sentido de una disposición cualquiera, una interpretación errónea de la misma ley y que más tarde ofrezcan otra u otras. De esta forma, la interpretación no consiste en encontrar bajo la fórmula legal un gran número de significaciones, sino en descubrir la norma que debe aplicarse al caso concreto. La ley tiene lagunas, pero el derecho no puede tenerlas. Pero ¿cómo debe proceder para colmar los vacíos el juez de las fuentes formales? Comúnmente la misma ley prevé la posibilidad de las lagunas e indica a los jueces de qué medios han de echar mano a fin de cubrirlas. En materia civil, por ejemplo, remite a los principios generales del derecho o exige que el caso sea resuelto en la misma forma en que lo habría hecho el legislador. Lo primero que el intérprete
debe investigar es si en la ley a que se haya sometido existen o no reglas generales de integración. Si existen, debe sujetarse a ellas. En caso de que no, debe aplicar los procedimientos que la ciencia jurídica le brinda. Lo dicho demuestra que no es indispensable que en un ordenamiento legal figuren aquellas reglas para que la tarea jurisdiccional pueda cumplirse. Como el juez tiene en todo caso el deber de resolver las contiendas dentro del ámbito de sus atribuciones, la insuficiencia de la ley no puede relevarlo de tal obligación. En primer lugar, la analogía consiste en aplicar a un caso no previsto la disposición concerniente a una situación prevista, cuando entre ésta y aquel existe semejanza, y también la misma razón jurídica para resolverlos de la misma forma. Tal procedimiento queda fuera del ámbito de la labor interpretativa, ya que solo hay interpretación cuando existe un precepto al cual dicha tarea pueda referirse. Es por ello que la analogía supone una identidad parcial. Dos objetos son análogos cuando presentan algunas notas comunes, idénticos cuando todas coinciden. La analogía consiste, pues, en atribuir a situaciones parcialmente idénticas, una prevista y otra no prevista en la ley, todas las consecuencias jurídicas que señala la regla aplicable al caso previsto. Ello equivale a formular una nueva norma, cuyo supuesto exprese en abstracto las características del caso no previsto y atribuir a éste las consecuencias que produciría la realización del previsto, si bien entre uno y otro solo existe una identidad parcial. Ello constituye la creación o formulación analógica de una norma nueva, cuya disposición es idéntica a la de aquel precepto, pero cuyos supuestos solo son semejantes. Un ejemplo analógico es el caso de los tribunales de primera y de segunda instancia. Existe analogía, dado que ambos son tribunales e imparten justicia, pero la diferencia radica en que son de diferente grado, ya que el primero es donde se lleva a cabo la tramitación de un proceso por todo su cauce natural, mientras que en el segundo, este se constituirá como un tribunal de revisión de los actos y resoluciones del tribunal inferior. ¿Sabes qué son los principios generales del derecho? Determinar qué debe entenderse por principios generales del derecho es una de las cuestiones más controvertidas en la literatura jurídica. Algunos autores establecen que el método para descubrirlos consiste en ascender por generalización creciente de las disposiciones de la ley a reglas cada vez más amplias, hasta lograr que el caso dudoso quede comprendido dentro de alguna de ellas. Para otros autores o tratadistas, los principios generales son los del derecho romano, y algunos afirman que se trata de los universalmente admitidos por la ciencia, y otros, por último, los identifican con los del derecho justo o natural. Cuando se afirma que los principios generales son los del derecho natural, quiere decir que a falta de disposición formalmente válida, el juzgador debe formular un principio dotado de validez intrínseca a fin de resolver la cuestión concreta sometida a su conocimiento.
Queda excluida por tanto la posibilidad legal de que falle de acuerdo con sus opiniones personales. Es por ello que podemos concluir que los principios generales del derecho son el conjunto de ideas jurídicas que atribuyen a las normas y al sistema jurídico en general un carácter ético. Algunos de los principios generales del derecho son los siguientes. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Quien puede lo más, puede lo menos. Nadie está obligado a lo imposible. Nadie debe enriquecerse con daño de otro. Nadie debe ser condenado sin ser escuchado. El derecho nace del hecho. Nadie puede alegar en su beneficio la propia torpeza. Lo que es nulo no produce efecto alguno. El primero en tiempo es primero en derecho. Donde la ley no distingue, no se nos permite distinguir. Y donde existe la misma razón, es aplicable la misma disposición, entre otros. La equidad y la justicia también son principios generales del derecho. La justicia es dar a cada quien lo que le pertenece. Lo equitativo y lo justo son una misma cosa, y siendo buenos ambos, la única diferencia que hay entre ellos es que lo equitativo es mejor aún. La dificultad está en que lo equitativo, siendo justo, no es lo justo legal, sino una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal. Lo propio de lo equitativo consiste precisamente en restablecer la ley en los puntos en que se ha engañado a causa de la fórmula legal de que se ha servido. Toda ley, en cuanto no sea un acto de arbitrio individual, se inspira necesariamente en una cierta idea de equidad que precede a la determinación de la esfera de libertad de cada persona, a la reglamentación de sus relaciones, al modo de dirimir sus conflictos. La ley bajo ese aspecto es la expresión más auténtica de la equidad, y esta equidad es concebible con el procedimiento de abstracción de los principios generales del derecho, con los cuales se identifica. La equidad es una forma justa de aplicar el derecho, ya que la norma debe adaptarse a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y justicia. La equidad no solo interpreta la ley, también impide que la aplicación de la ley pueda, en determinados casos, llegar a perjudicar a algunas personas, puesto que la interpretación de la justicia debe direccionarse para lo justo, en la medida de lo posible, y complementa la ley, llenando los vacíos encontrados en ella. La utilización de la equidad debe encontrarse preparado de acuerdo con el contenido literal de la norma, teniendo en cuenta la moral social vigente, el sistema político del Estado y los principios generales del derecho. Es por ello que la equidad completa lo que la justicia no alcanza,
haciendo que la aplicación de las leyes no se haga demasiado rígida, ya que ello podría perjudicar a algunos casos específicos en los que la ley no llegue a alcanzar. La equidad no se refiere a una norma jurídica positiva o a un precepto escrito de la legislación, sino al principio de derecho natural que ordena al juez resolver equitativamente los conflictos de que conoce. El fundamento de validez de aquella norma hay que buscarlo en el valor de lo justo y en las exigencias que de él derivan. Es por ello que la equidad no significa otra cosa que solucionar de manera justa los casos singulares. La seguridad jurídica demanda que los jueces llamados a resolver una controversia cumplan su cometido, aplicando con la mayor fidelidad posible los preceptos de una ley escrita. Pero cuando en un determinado caso no existe ley aplicable y se han agotado los recursos que brinda la interpretación, la justicia exige y el derecho positivo permite que el juez se inspire en criterios de equidad, ya que no está autorizado para abstenerse de resolver las contiendas. La aplicación del criterio de equidad en los casos en los que exista una laguna en el derecho legislado permitirá conciliar las exigencias de la justicia con las de la seguridad jurídica y gracias a la restricción establecida hará posible la realización plena de otro de los postulados capitales de la vida del derecho, la coherencia y la unidad armónica de cada sistema. En el artículo 14 constitucional encontramos las reglas fundamentales de interpretación e integración en el derecho mexicano. Esta norma fundamental establece que en los juicios del orden criminal quedará prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no se encuentre decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Y en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva debe ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de estas, se fundará en los principios generales del derecho. El texto constitucional no es una regla de interpretación, sino una norma que prohíbe la aplicación analógica de penas relativamente a hechos no considerados como delictuosos. Este principio es el postulado más importante del derecho penal mexicano y suele expresarse diciendo que no hay delito sin ley, ni pena sin ley, es decir, no existen más hechos delictuosos que aquellos que las leyes penales definen y castigan, ni más penas que las mismas leyes establecen. Ello significa que nadie puede ser castigado sino por hechos que la ley haya definido como delitos, ni con otras penas que las establecidas legalmente. En esta máxima se contiene una doble garantía individual: no ser penado más que por los hechos previamente definidos por la ley como delitos, lo que constituye una garantía criminal; no ser penado con penas ni en clase ni medida diversas de las establecidas previamente por la ley para el hecho en cuestión, que es una garantía penal.
De esta forma, la ley es la única fuente del derecho penal, o que la ley penal carece de lagunas. De ahí que se prohíba la aplicación de penas por simple analogía y aún por mayoría de razón. Esto significa que la ley penal debe aplicarse exactamente. Pero la ley penal también puede interpretarse. La ley es siempre una forma de expresión del derecho, lo cual demuestra que en todo caso exige ser interpretada. Lo que el artículo 14 constitucional prohíbe no es la interpretación, sino la integración de la ley penal, ya que ésta por definición carece de lagunas. En ese sentido, los códigos modernos aceptan la institución del arbitrio judicial, que permite al juez moverse dentro de cierto margen de libertad y tomar en cuenta las circunstancias especiales de cada hecho delictuoso. Además de la prohibición del argumento analógico, suele considerarse que la aplicación de las leyes penales se encuentra sujeta a otros dos principios. El primero establece que en caso de obscuridad de la ley, es decir, cuando exista duda acerca de su sentido, debe interpretarse en la forma más favorable al acusado. Y el segundo, que la interpretación extensiva solo es lícita en favor del reo. En tanto que el mismo artículo constitucional establece que los asuntos del orden civil, la sentencia debe de ser conforme a la letra de la ley. En este sentido, el juez civil debe resolver de acuerdo con la ley las controversias de que conoce cuando aquella prevé la situación jurídica controvertida. De esta forma, el juez se encuentra ligado a los textos legales si estos le brindan la solución que busca. Pero cuando el sentido de la ley sea dudoso, debe el intérprete echar mano de todos los recursos que el arte de la interpretación le ofrece. Es aquí donde intervienen las llamadas interpretaciones históricas, interpretaciones lógicas e interpretaciones sistemáticas. En nuestro país, la costumbre no puede derogar a la ley, ya que la ley solo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Esto significa que en materia civil, la costumbre solo es aplicable si la ley así lo permite y tiene su fundamento, en primer término, en el artículo 14 constitucional, que establece expresamente que a falta de la ley, el caso se resolverá de acuerdo con los principios generales del derecho, lo que significa que el recurso a ellos es el único procedimiento de integración autorizado por nuestra ley fundamental. Y en segundo lugar, en los códigos civiles de nuestro país, existe una serie de preceptos que expresamente permiten a la costumbre o al uso para la solución de determinados conflictos. De esta forma, el artículo 14 constitucional acepta que la equidad es un principio general, el más general de los principios del derecho, y tiene que admitirse que desempeña entre nosotros un papel supletorio, y que en los casos en los que no exista ley aplicable a una situación especial y el juez haya agotado los recursos de la interpretación jurídica, puede y debe inspirarse, al dictar su sentencia,
en principios de equidad. Decir que un conflicto de derechos debe resolverse observando la mayor igualdad posible entre los interesados y afirmar que debe solucionarse acatando los dictados de la equidad es exactamente lo mismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en relación con la equidad, que mientras existan normas legales de aplicación al caso, no hay por qué tratar de corregirlas, sustituyéndolas por un criterio subjetivo, que mientras que la ley no haya reconocido positivamente los dictados de la equidad, estos no constituyen el derecho y los jueces cometerían grave error si quisieran modificarla en obsequio de aquella, o mejor dicho, de lo que consideran como equidad, pues tal cosa implicaría un peligro de arbitrariedad. Es por ello que no tiene la equidad en nuestro derecho un valor jurídico correctivo o supletorio de las normas legales. Por lo que, existiendo ley aplicable a determinado caso, no está el juez autorizado para corregirla, con el pretexto que, de su aplicación estricta, implicaría la realización de una injusticia. Aun cuando no se reconozca que es el más general de los principios del derecho, la equidad tiene que aceptarse. Existen varias disposiciones que de manera expresa o tácita, directa o indirecta, se refieren a la equidad, haciendo de ella un expediente al cual puede el juez recurrir cuando no exista norma aplicable y las reglas de la interpretación jurídica hayan resultado impotentes para ofrecer la solución.